Bienvenidos alumnos, alumnas de cuarto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 8. La unidad número 8 se denomina La Tierra, nuestro gran hogar. El contenido propuesto es noción de población y comunidad biótica. El resuelve está orientado a población y comunidad, factores bióticos y abióticos. Vamos a la introducción. ¿Cuántos tipos de aves observas en la figura 1? Y aquí tenemos la figura 1, diferentes especies de aves. Miren, 1, 2, 3, 4. Si respondiste 4, estás en lo correcto, debido a que cada tipo de ave corresponde a una especie. Cada especie tiene características únicas que la diferencian de otra. Por ejemplo, un colibrí es un ave que tiene un pico distinto al de un perico y también es de tamaño y color diferente. Un grupo de individuos de la misma especie que viven en un lugar específico es una población. Por ejemplo, población de colibríes, población de pericos, etc. Cuando bastantes poblaciones de varias especies distintas interactúan unas con otras, constituyen una comunidad. Veamos lo que es población y comunidad. ¿Sabías que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos? Los seres vivos u organismos pueden ser tan pequeños como una bacteria o tan grandes como un árbol de ceiba o un gran felino como el puma. Los seres vivos se caracterizan por pasar por ciertos procesos a lo largo de su desarrollo, como crecer, alimentarse, excretar, respirar, reproducirse y morir. Aquí en la figura 2 tenemos los animales son seres vivos que pueden moverse y buscar su alimento. Todas estas características los hacen diferentes de otros elementos de la naturaleza que son inertes, es decir, que no tienen vida. La ecología es una ciencia biológica que estudia las relaciones de los diferentes organismos vivos con su entorno. Para entender mejor cómo funciona la ecología, identificaremos dos tipos de componentes bióticos y componentes abióticos. Los componentes bióticos son todos los seres vivos, por ejemplo, bacterias, hongos, algas, árboles, animales, etc. Los componentes abióticos son los elementos del ambiente que no tienen vida, como rocas, agua, suelo, temperatura, luz solar, etc. Si bien estos elementos no tienen vida, son esenciales para el desarrollo de todos los seres vivos. ¿Crees que es más fácil encontrar un objeto cuando tienes ordenada la habitación? Imagina que nunca se hubiera clasificado a todos los seres vivos de la Tierra. Sería difícil explicar cuántos existen y dónde se encuentran. Por ello, la ecología también ha tratado de ordenar o de clasificar a las especies para entender mejor dónde viven y cómo es que se relacionan unas con otras. Y aquí tenemos, miren, componentes bióticos y componentes abióticos. Dentro de los componentes bióticos tenemos los seres vivos, aquí tenemos microorganismos, plantas, animales. Y dentro de los componentes abióticos, que son los elementos inertes, tenemos el agua, el suelo, la temperatura, el sol, nubes, rocas. Para diferenciar una especie de otra, los biólogos han empleado los nombres científicos. Desde 1753, el científico sueco Carlos Linneo formalizó el uso de un sistema binomial, es decir, que tiene dos nombres. Como el latín era el idioma del conocimiento clásico europeo, el científico decidió usar esa lengua. Actualmente la importancia del nombre científico es que sea único y universal y está compuesto por dos palabras escritas en latín. El nombre científico se puede escribir en cursiva o si se escribe a mano debe ir subrayado, es decir, línea cortada. Por ejemplo, el nombre científico del ser humano es Homo sapiens. Otros ejemplos, el nombre científico del felino puma o es puma con color. El nombre científico del árbol ceiba es ceiba pentandra. Aquí tenemos Homo, la primera palabra se escribe en mayúscula. Y sapien, la segunda palabra va escrita en minúscula. Para entender cómo una especie se relaciona con otra especie y con su entorno, la ecología ha indicado niveles de organización biológica.
Cada uno de estos niveles podemos compararlo con una caja que va dentro de otra caja más grande y la siguiente en una caja mucho más grande que las contiene a todas. Definiremos algunos niveles más importantes para entender el funcionamiento de las interacciones de los seres vivos. Veamos qué es especie. Especie es un conjunto de organismos con características similares y con la capacidad de reproducirse entre sí. Ejemplo, especie de pez de agua dulce llamado tepemechín, de nombre científico Dahaus monticola. Población es un conjunto de organismos del mismo tipo, es decir, de la misma especie, que viven en el mismo lugar. Ejemplo, población de peces de tepemechín que viven en una laguna. Comunidad incluye a todas las poblaciones de todas las especies que comparten un mismo lugar. Por ejemplo, población de peces que interactúa con otras poblaciones de animales, plantas, hongos y microorganismos. La comunidad solo incluye a los componentes bióticos, es decir, los que tienen vida. Ecosistema es el lugar donde hay interacciones entre las especies de la comunidad y su entorno. Ejemplo, humedal o laguna, donde hay componentes bióticos, peces, ranas, algas, plantas acuáticas, árboles y componentes abióticos, agua, suelo, arena y roca. Los ecosistemas pueden ser dulceacuícolas, ríos o lagunas, terrestres, por ejemplo los bosques marinos, por ejemplo arrecifes de coral, entre otros. Veamos lo que es una especie, es un individuo. Una población son muchos individuos de la misma especie. Una comunidad son muchos individuos de diferentes especies. Un ecosistema son diferentes especies y poblaciones interactuando con su entorno. Estos serían los niveles de organización biológica. Ahora vamos al ponte a prueba. Pregunta 1. ¿Cuáles de estos componentes son bióticos? Serían los hongos, los animales y las plantas. Pregunta 2. ¿Cuáles de estos son componentes abióticos? Estaríamos hablando de agua, suelo y temperatura. Pregunta 3. ¿Cuál es el nombre científico o cuál nombre científico se haya correctamente escrito? Sería Homo sapiens. Homo sapiens, la primera palabra lleva la primera letra mayúscula y la segunda palabra va en minúscula. Pregunta 4. Si sabes que las especies poseen características únicas, ¿cuántas especies de animales observas en la imagen? Aquí se observan dos. Está ave y cocodrilo. Si recordamos que una población está formada por organismos de la misma especie, ¿cuántas poblaciones de animales observas en la imagen? Miren, una población de animales son 7 individuos. Si sabes que una comunidad está formada por distintas poblaciones que comparten un mismo sitio, ¿cuántas comunidades de animales ves en la imagen? Una comunidad. Y luego define en forma breve los conceptos de población y comunidad. Este es el ejercicio 1. Población son muchos individuos de la misma especie y comunidad son muchos individuos de diferentes especies. En la siguiente imagen responde lo que se solicita. Identifique la población de conejos. Estamos hablando de esta imagen que está acá. Población de conejos, estamos hablando de una población y estamos hablando de 4 individuos. 1, 2, 3, 4. Población de colibríes, estamos hablando de una comunidad. Estamos hablando de una población y estamos hablando de 1, 2, 3 individuos. Población de hongos, estamos hablando de una población y estamos hablando de 1, 2 individuos. Población de árboles, estamos hablando de 2 poblaciones. Aquí tenemos estos 2 que serían una población y estos 3 que son diferentes serían la otra población. ¿Y cuántos son los individuos de la primera población? De este tipo de árboles que tienen una forma diferente. Estaríamos hablando de 3 individuos. Los pequeños serían 3 individuos y los árboles más grandes serían 2 individuos. Luego vamos al ejercicio 2. Observa la imagen e identifica los siguientes componentes. ¿Cuáles componentes abióticos identificas? Aquí identificamos animales y también identificamos plantas o vegetación. Estamos hablando de 2 poblaciones. De animales y plantas estamos hablando de componentes abióticos, animales y plantas. Luego vamos con la pregunta 2. ¿Cuántas especies de animales identificas? Estamos hablando de 2 especies de animales, de las aves y de los cocodrilos.
¿Cuántos individuos por especie? Estamos hablando de aves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 aves. Y estamos hablando de 2 cocodrilos. Veo uno acá y otro acá, 2. No sé si esto pudiera ser otro cocodrilo o verifiquen ahí bien ustedes. Ya a la edad que yo tengo, no sé si es un cocodrilo o parece... ¿Sí? Podría ser, va. O son de diferente. Si estos son diferentes, no serían cocodrilos, ¿o sí? Ya me compliqué acá, niños y niñas. Las aves, este que está en el agua con este otro son de la misma especie. Y podría ser que estos dos serán cocodrilos o serán otro tipo de especie. Si acaso estos dos son otro tipo de especie, estaríamos hablando de 3 especies y estaríamos hablando de 10 aves, estaríamos hablando de 2 cocodrilos y otros 2 adicionales que estos no puedo precisar qué tipo de animales son porque el color se les ve diferente, este es más oscuro y este es más claro. Bueno, en todo caso vamos a cambiar este número. Cambiamos este número y le colocamos 3 y tendríamos 10 aves, 2 cocodrilos y podríamos poner 2. ¿Qué podrían ser esas? O son cocodrilos también. Estaríamos hablando de 2 más. Si estos 2 son cocodrilos estaríamos hablando de... Pero no. Se ven diferentes, no tienen cola. Están de frente viendo para allá. Aquí parece que uno está viendo para acá. Ahí serían 2 animales diferentes que no logro identificar cuáles son. Luego dice la pregunta 3. ¿Cuántas poblaciones de animales identificaste? Si esa es otra población, serían 3 poblaciones. ¿Cuántas comunidades de animales identificaste? ¿Cuántas poblaciones? Serían 3. ¿Cuántas comunidades? 1. ¿Y cuántos ecosistemas identificaste? 1. Y de esa manera estaríamos completando la guía con los ejercicios de autoevaluación donde cada uno de ustedes va a verificar los criterios a los que corresponde. De esa manera estaríamos completando, niños y niñas de 4º grado, el desarrollo de la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente corresponde a 4º grado, fase 3, semana 8. Muchas gracias, bendiciones a todos y todas.